Para comenzar, tenemos este tema que habíamos estado viendo la semana pasada, que es la investigación cualitativa. ¿Quién puede decirme qué es la investigación cualitativa, por favor? Enciendan su micrófono sin pena. Vamos a ver, ¿nadie? Están dormidos. Profe, pero MIS es la que analiza un grupo elevado con un número elevado de personas, en el cual se recolectan datos mediante encuestas y cuestionarios. Excelente, sí, así es, Megan. Vamos a ver en resumidas cuentas qué es la investigación cualitativa. Mire, aquí dice que es un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento, percepción de las personas sobre un tema en particular. Esta investigación o este conjunto de técnicas genera ideas y suposiciones. Cuando decimos suposiciones, nos referimos también a las hipótesis que podemos llegar a realizar, que pueden ayudar a entender cómo es percibido un problema por la población objetivo y ayuda a definir o identificar opciones relacionadas con este problema. ¿Ya vieron? Entonces generamos ideas y suposiciones sobre el problema que nos ayudan a identificar las opciones relacionadas con el problema. Cuando decimos identificar las opciones, ¿cuáles serían esas? Serían todas aquellas ramitas que se derivan de dicho problema y que tienen consecuencias, porque sabemos que toda acción tiene una reacción y a su vez una consecuencia. Vamos a ver cómo vamos a analizar estos datos. El primer punto que tenemos es el análisis del contenido. Dice acá, analizar los datos proporcionados en una investigación desde el contenido explícito hasta los significados ocultos. Cuando tenemos el contenido explícito, nos referimos a todo eso verbal, todo ese hecho que tenemos en concreto, todos esos documentos, podríamos decir también todas las fuentes que son palpables y que podemos ver y observar. Sí deben de copiar. Lo que pueden hacer es ir tomando capturas para que puedan prestar atención a la explicación, ¿de acuerdo? Me espera retroceder que no tome captura. Claro, aquí está. Vamos a continuar. Como les decía, el contenido explícito es todo aquello que podemos palpar, que lo podemos tocar y que podemos evidenciar que es real. Y los contenidos o significados ocultos son aquellos de los cuales nosotros hacemos una suposición, una hipótesis. Les pongo un ejemplo. Si queremos hacer una investigación al respecto de las comunidades precolombinas en nuestra ciudad, obviamente nos vamos a ir a todo ese contenido explícito que tenemos, que serían los códices de Cádiz, los textos que los historiadores han desarrollado a lo largo del siglo XIX, que es en donde más se encuentra información sobre este tema. Pero si nos ponemos a investigar con una lupa el contenido explícito, vamos a encontrar significados ocultos. ¿Por qué? No sé si recuerdan ustedes que en la clase de ciencias sociales nos enseñan
que cuando los españoles vinieron a conquistar, barra colonizar las tierras latinoamericanas, se destruyeron muchos implementos, mucha información sobre lo que era la cultura. Entonces, el contenido explícito que tenemos sobre eso no nos va a dar los significados ocultos de las culturas mayas. Es por ponerles un ejemplo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos desde el contenido explícito sacar nuestros significados ocultos, hacer nuestras hipótesis. Si tal cosa estaba pasando aquí, es posible que las comunidades mayas pelearon, las comunidades mayas se fueron, se emigraron o qué sé yo. De ahí vamos a sacar nuestros significados ocultos. El segundo paso que tenemos es la comparación constante. Dice acá, consiste en realizar una comparación entre información recientemente obtenida con la información previamente evaluada. Es lo mismo que les estaba diciendo yo acá. Vamos a investigar siempre hasta lo posible que nosotros podamos, hasta donde nosotros podamos llegar en nuestras capacidades. Si tenemos que leer 10 libros para poder encontrar, o si tenemos que hacer 10 encuestas, 10 entrevistas para poder encontrar nuestro resultado o el resultado que al que nosotros queremos llegar, porque no siempre tenemos que desenmarañar todo, sino que nos vamos a fijar objetivos, como decir, voy a hacer una encuesta para ver cuántas madres solteras hay en Guatemala, para saber cuántas madres solteras hay en Guatemala. Mas, sin embargo, en esa búsqueda vamos a encontrar muchos otros factores que tienen que ver con el abandono del hogar, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de estudio. Hay muchísimos factores, pero tenemos que fijarnos objetivos fijos, como lo son, por ponerles un ejemplo, las madres solteras en Guatemala, que como sabemos, lastimosamente hay demasiadas. Y comparar, hacer comparaciones de si lo que vive esta mujer es parecido a lo que vive esta otra mujer, pero también hay que ser conscientes de que toda la información tiene que ser objetiva y de acuerdo a lo que nosotros estamos queriendo investigar. No vamos a escribir argumentos que no nos van a servir, argumentos que simplemente están ahí porque pensamos que era algo importante, lo escribimos, pero lo colocamos en nuestra investigación, pero no tiene nada que ver. Tenemos que fijarnos objetivos fijos. La tercera, el tercer paso que tenemos es la aplicación del análisis. Dice acá, es necesario recolectar la información adecuada. Esta puede ser de diferentes fuentes. Cuando decimos una fuente, nos referimos a todo aquel documento, video, representación oral que nos pueda brindar información. En este caso tenemos como ejemplo las revistas, el internet, televisión y los periódicos. Porque cuando hablamos de una investigación cualitativa es cuando hacemos un examen, una investigación sobre un grupo en específico. Como les decía yo sobre el ejemplo que les puse acá de las madres solteras. En el área de lo que es el internet, tenemos que tener
mucho cuidado y revisar con lupa, porque podemos llegar a encontrar mucha información falsa. Siempre tenemos que tener en cuenta que en Internet no siempre todo lo que vayamos a leer es una verdad fehaciente, sino que debemos de corroborar que sean páginas o revistas certificadas para que nosotros podamos usar esa información. No me van a poner información de Wikipedia. ¿Comprenden? Tenemos que buscar cosas del gobierno, investigaciones científicas, revistas, les pongo un ejemplo, el National Geographic, las revistas médicas. Aquí en Guatemala sería tal vez la información que el gobierno publica. No podemos decir que es fehacientemente verdadera, pero se acerca a lo que queremos llegar. Igualmente con el periódico. Podemos usar Prensa Libre, Al Día, el Diario de Centroamérica. El Diario de Centroamérica es el que yo les recomiendo si quieren hacer una investigación. El cuarto paso sería presentar los resultados. Dice acá, debe realizarse de forma eficaz, comprensible y apta para la toma de decisiones. Tenemos que hacerlo de forma eficaz, que se comprenda, que sepamos que lo que estamos haciendo es verdadero y nuestros hechos igualmente son verdaderos. Comprensible y apta, dice acá. Como les decía, que se comprenda. No nos vamos a hacer, vamos a poner primero las madres solteras, después ¿por qué son madres solteras? Y hacernos ahí un despelote desorganizando la información. Debe de ser, en nuestra investigación debe de haber una introducción, un desarrollo, el desarrollo de nuestra investigación y sus conclusiones. Y dice acá, y apta para la toma de decisiones. Cuando decimos esto es porque nuestra información debe ser fehaciente, debe ser verificable y verdadera. Porque si no, no podemos no podemos tomar una decisión si es que queremos fijar algún parámetro para realizar, digamos, campañas o entrega de, no sé, víveres, cosas así. Vamos a ir a la siguiente. Las características de la investigación cualitativa. Dice acá, la investigación cualitativa se enfoca en comprender o explicar el comportamiento de un grupo, fenómeno, hecho o un tema. Estas son algunas características de la investigación cualitativa. Ahorita vamos a pasar al resto. Dice acá que se enfoca en comprender o explicar. Cuando decimos comprender es porque nosotros lo comprendemos. Nosotros como seres humanos comprendemos de una forma objetiva y también subjetiva, que por qué no, el comportamiento del dicho grupo que estamos estudiando. Y explicar porque tenemos la capacidad, el conocimiento y las habilidades para poder explicar dicho fenómeno, dicho comportamiento de una forma en la que personas ajenas a mí puedan entenderlo. Quiero decir, mi profesor, mi vecino, no sé, si vamos a publicar nosotros nuestra investigación, tenemos que hacerlo de forma que se entienda, que personas ajenas a mí lo entiendan, porque comprender es una cosa, pero explicar es una cosa totalmente diferente. Tenemos acá una característica que dice que tiene como objetivo describir y analizar la cultura y el comportamiento de los seres humanos y sus grupos desde la perspectiva del investigador.
Esto lo habíamos visto la semana pasada, que dijimos que teníamos que ver la perspectiva desde una perspectiva objetiva del investigador. El investigador somos nosotros. Tenemos que ser objetivos todo el tiempo. Hay momentos hay momentos de los procesos de investigación en los que vamos a llegar a tener y a sentir cierta subjetividad sobre nuestro objetivo, pero esto es totalmente normal. Cuando decimos analizar la cultura, esta palabra, cultura, es una palabra que no podemos definir. A lo largo de los años, en los procesos históricos, en los procesos investigativos, esta palabra, cultura, ha sido muy difícil, si es que no imposible, de encontrar un solo significado, porque podemos llamar cultura a muchas cosas. Si vemos no sé, los que viven, las personas que viven en, digamos, San Juan Zacatepeques, en el centro, ven que afuera, tal vez del parque, hay mesas con personas vendiendo atol, comida típica y todo eso. Y tendemos a decir, es que eso es cultura. Y sí, es cultura, pero también es cultura la manera en la que hablamos. También es cultura la manera en que vestimos. También es cultura todos los idiomas y lenguas mayas que hay en nuestro país. Entonces, cuando digamos analizar la cultura, no podemos referirnos solamente a un aspecto. Por eso, la cultura viene acompañada de comportamiento de los seres humanos. Porque, como les dije antes, la cultura tiene diferentes ramas y una de estas es el comportamiento de los seres humanos. Ahí abarcamos bastante, pero no en su totalidad. La otra característica que tenemos acá dice, la investigación de tipo cualitativo se basa en una estrategia de investigación flexible e interactiva. Esto lo habíamos visto la semana pasada, así que no voy a ir de hondo con esa explicación. Dice acá, es un método de investigación más descriptivo que se centra en las interpretaciones, las experiencias y su significado. Esto también habíamos abordado la semana pasada. No sé si hay alguna duda con respecto a eso, con este apartado de aquí. No, me todo bien. Perfecto. No, Miss, todo bien, muchas gracias. De nada. Tenemos la siguiente característica, dice acá, los datos derivados de este tipo de investigación no son estadísticamente mensurables, deben de ser interpretados subjetivamente. Esto también lo habíamos visto la semana pasada. Cuando dice que no son estadísticamente mensurables es porque no podemos solamente ver desde nuestra perspectiva objetiva, sino que también debemos interpretarlo desde la subjetividad. Ser conscientes de que lo que les está pasando a las personas que estamos estudiando, si es que es un problema o simplemente estamos estudiando, digamos, una feria o una tradición, no afecta solamente de manera objetiva, sino que también subjetiva. Vamos con la siguiente. Acá tenemos los tipos de investigación cualitativa. El primero que tenemos es, cambiemos la palabra tipos y pongamos técnicas. Tenemos acá entrevistas en grupo. La entrevista puede no ser individual, también puede ser grupal. Por ejemplo, a través de un focus group. Y los propósitos pueden ser muy diversos. ¿Ya vieron? Nuestros propósitos pueden ser diversos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando cultura. Nuestro objetivo tiene que ver con cultura.
Y nuestras entrevistas en grupo, obviamente podemos hacerlo de forma grupal. Cuando decimos un focus group, es un grupo de personas, digamos que lo vamos a hacer pongamos un ejemplo. Ustedes están hoy aquí en mi salón de clases y yo les digo, levante la mano quienes han comido pudín de chocolate. Y van a haber algunas personas que van a levantar la mano, van a haber otras que no. Eso es un focus group. Hacer preguntas o realizar una entrevista enfocándonos en las respuestas de grupo, no individuales. La segunda técnica que tenemos dice acá entrevistas estructuradas y no estructuradas. Se puede contar con una guía de preguntas abiertas o no, o aplicar preguntas en base a lo que dice el entrevistado. Esta es una entrevista semi-estructurada. Cuando decimos una entrevista estructurada, decimos preguntas abiertas o cerradas, pero que solo tienen una respuesta. La respuesta que nos vaya a dar nuestro entrevistado. Y las entrevistas no estructuradas son aquellas en las que nuestras preguntas van a ser abiertas. Siempre en las no estructuradas nuestras preguntas van a ser abiertas. Y miren lo que dice acá. Aplicar preguntas en base a lo que dice el entrevistado. Es decir, improvisar sobre la marcha. Que digamos, vamos a hablar sobre por qué, les pongo un ejemplo, a ver cómo te podríamos decir. Digamos que tenemos una hoja de papel. Les pongo este ejemplo. Tenemos una hoja de papel en la cual tenemos varios colores. Digamos que tenemos el rojo, el blanco y el amarillo. Y le preguntamos a esta persona, ¿qué le hace sentir el color blanco? Y la persona nos va a responder, ¿qué le hace sentir el color amarillo? ¿Qué le hace sentir el otro color? No me recuerdo qué color dije. Pero pueda que no suceda que nuestro entrevistado nos diga, pero mire, el color verde me hace sentir esto. Y lo relaciona con los colores, con los otros tres colores con los que yo realicé mi pregunta. Entonces, eso sería una entrevista semi-estructurada. Son preguntas abiertas con una sola respuesta, pero podemos ir haciéndolas sobre la marcha. ¿Hay alguna pregunta al respecto de las entrevistas estructuradas y no estructuradas? No, Miss, todo bien, gracias. ¿De acuerdo? Y la siguiente que tenemos, la otra técnica dice acá, métodos de observación cualitativa. Se utiliza para recopilar información sobre los comportamientos no verbales de los sujetos. ¿Ya vieron? No verbales, lo que la gente realiza con sus cuerpos. Tiene la ventaja de que permite estudiar un comportamiento de manera más efectiva al realizar esta acción de manera presencial. Es decir, con la observación cualitativa vamos a hacer observación de el movimiento corporal, los movimientos faciales. Si vemos, no me recuerdo del nombre ahorita precisamente, pero si alguien lo tiene, si alguien lo sabe, por favor, decírmelo.
Vamos a estudiar sus movimientos corporales y en base a eso vamos a realizar nuestra hipótesis de cómo puede sentirse o cómo puede afectar objetiva o subjetivamente lo que está sucediendo dentro del contexto de nuestros objetivos de investigación, que en el caso serían grupos de personas. Cómo sus movimientos físicos y de rostro, no me recuerdo del nombre, nos demuestran a nosotros el cómo le afecta su contexto. Tenemos por último la investigación etnográfica. Dice acá, entre las características que distingue a este tipo de investigación cualitativa están la estancia prolongada en la comunidad estudiada para recoger información a través de la observación. Es decir, que vamos a estar, digamos, un mes en algún pueblo, digamos, de Baja Verapaz, de Petén, para estudiar una comunidad en específico. Dice, elaboración de informes que den prioridad a la contextualización y la coherencia interna de los fenómenos observados. Es decir, vamos a realizar informes coherentes, explicativos, descriptivos, en los cuales vamos a describir los comportamientos y los fenómenos observados dentro de las comunidades que vamos a investigar. Y dice la presentación de interpretaciones que combinan voluntariamente la narrativa, la descripción y la conceptualización teórica. La presentación de interpretaciones en donde involucramos voluntariamente la narrativa, es decir, las personas todos los días van a la iglesia, qué sé yo, la gran mayoría por las tardes va a ver sus siembras, cosas así, que son cuestiones que requieren narración. Narración y descripción. La conceptualización teórica, esto todavía no lo vamos a ver porque la verdad esto es muy extenso y no quiero abrumarlos. Teníamos una más. Dice acá, análisis de redes sociales. Esto ya es un poquito más actual. Dice, el objetivo de análisis de redes sociales es comprender a una comunidad mediante el mapeo de las relaciones que los conectan como comunidad. Es decir, cómo las redes sociales, tanto virtuales como empíricas, hacen que las personas se conecten. Porque recordemos que el ser humano es un ser social. El ser humano no puede estar ni existir si no hay personas a su alrededor. Por eso es que hoy en día hay existe mucha depresión, lo cual conlleva suicidios. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico nos ha refundido a eso, a mantenernos solos. Si vamos unos años atrás, les pongo el ejemplo de los años 80, en donde no existían las redes sociales, existían las computadoras, pero no las redes sociales como tal. Las personas dicen, es que antes se vivía mejor, es que antes las personas hablaban. Es cierto, sí, pero hoy hablamos de diferente manera, pero no lo compartimos como se compartía anteriormente. Por eso hoy en día existe mucho, como les decía, hay depresión, suicidio, trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad. No digo que las redes sociales sean malas, simplemente que debemos de tener cierto control y autocuidado para que no caigamos en el cliché de ser víctimas de todas estas cuestiones que pueden afectar a las redes sociales.
creo que esto ya no nos da mucho tiempo de realizarlo, simplemente lo vamos a copiar y en la siguiente y la próxima semana vamos a ir mucho más a fondo con las diferencias para que tengamos bien presente de cuáles son. Y la tarea para el día de hoy dice, realice una lista de objetivos de investigación los cuales podría realizar desde su contexto. Vamos a hacer una lista de los objetivos de investigación porque recuerden, antes de ponerle título a nuestra investigación debemos realizar nuestra investigación. Si no, ¿cómo le ponemos un título? No podemos ponerle un título a algo que no conocemos. Tenemos que realizar siempre primero nuestra investigación. Entonces vamos a realizar la lista de objetivos que podríamos realizar desde nuestro contexto. Nuestro contexto es lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuáles son nuestros alcances? El siguiente es que vamos a realizar un cuadro comparativo de la entrevista en grupo y la entrevista estructurada y no estructurada. Ya habíamos analizado esto. Y esto lo tenemos que subir a la plataforma el día 24 de julio a más tardar, que es el día domingo, ¿de acuerdo? La tarea no está difícil. Yo voy a dejar de compartir un segundo. En el chat, por favor, si pueden ver, les voy a dejar un enlace que es un enlace de YouTube para que puedan ir a ver mi canal. Ahí yo les voy a dejar esta clase grabada para que ustedes puedan recopilar, rebobinar otra vez la información. Y si tienen alguna duda con respecto a lo que sea, me pueden dejar en los comentarios de la clase y la próxima semana lo vamos a resolver. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? No, Miss, todo bien, gracias. ¿De acuerdo? Me hizo una pregunta, un ejemplo de lo que tenemos que hacer en la tarea, o sea, también digamos que nos podríamos basar en, por ejemplo, en la investigación de, por ejemplo, como, ¿cómo me especificaría? Ya no tenemos mucho tiempo, Alexander, disculpe. Si Entonces mejor gusta, después le pregunto en plataforma. sí, si gusta, para los que tengan dudas con respecto a los temas, a los objetivos, por favor escríbanme en la plataforma, ¿sí? Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda, lo que sea, me escriben por plataforma o me lo dejan en los comentarios del video, ¿de acuerdo? Sí, Miss. Nos vemos entonces. Adiós y Nos que vemos, tengan Miss, buen feliz día. día.